Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. En esta oportunidad les traigo el video acerca de los curadores para el combo de debilidad de Jaime. Sabemos que actualmente existen 5 comandantes que hacen instancias de sanación para poder activar la habilidad de Jaime, que se llama Oye mi rugido, la cual hace que los ataques normales cambien a ataques de debilidad, y estos ataques de debilidad se enfocan en la alineación más débil del objetivo y siempre acertará, por lo que esos comandantes curadores son claves a la hora de un combate tanto de ataque como de defensa. El día de hoy te diré de menor a mayor, a mi punto de vista, claro está, de los comandantes sanadores. Primeramente te diré que son 5, pero son 3 el tipo de curación, ya que los últimos 3 pues hacen lo mismo, la diferencia es el tipo de tropa que curan. Bueno, el primer comandante es Arslan. El comandante Arslan les enseñaré en un reporte. Bueno, en este caso su habilidad de cuarta estrella, inhibición del dolor, lo que hace es en cada combate, cada 8 segundos, el comandante Arslan va a curar a un 2% de los heridos de las tropas aliadas con más pérdidas. Eso es lo normal, pero en este caso posee el arma, lo cual hace que cure a 2 alineaciones con más pérdidas, y a su vez aumente la defensa a un 7.5% debido a que lo tiene en una estrella su arma. Bueno, veamos el reporte en el segundo 9. Lo que pasa, bueno, como ustedes pueden ver, Arslan usó la habilidad de despertar de alma guerrera, donde los aliados fueron curados tanto a 1 como a 2 alineaciones, y se curaron 5055 lanceros, el cual activa la habilidad de debilidad de Jaime Lannister. Bueno, a mi punto de vista esa es una curación muy poca en realidad, ya que necesita pues curar cada 8 segundos. Aquí nuevamente pues hace la curación en el segundo 17, como ustedes pueden ver, haciendo 4 instancias de sanación. Veamos en el segundo 25, acá haría nuevamente 2 más, serían 6 instancias de sanación. Y bueno, como el combate acabó antes de los 40 segundos, pues hizo 6 instancias de sanación nada más. Normalmente pues el segundo siguiente sería el segundo 33 y el último segundo 40 las instancias de sanación que hace Arslan, por lo que en total haría de 8 a 10 instancias de sanación, lo cual es la menor cantidad posible para cualquier tipo de comandante a comparación de otros. Bueno, el siguiente comandante que hablaré es acerca del comandante Héctor, con reporte, claro está. Veamos, aquí está, en un combo de debilidad meta. Veamos las instancias de sanación que puede hacer. En este caso el jugador pues tiene su arma de Héctor en 4 estrellas. Lo que hace es, bueno, aumentar el porcentaje de sanación y a su vez aumentar el ataque cada vez que recibe daño por habilidad activa. Veamos cuántas instancias de sanación hace. Bueno, aquí activa su habilidad en 3 alineaciones, ocasionando 3 instancias de sanación y aumentando a su vez el ataque de esas alineaciones. En el segundo 21, donde vuelva a pasar eso, pues lo activa en 2. El segundo 32, bueno, no se logra hacer nada. Bueno, como ustedes pueden ver, el comandante Héctor depende mucho de las habilidades activas. Si no existiera la habilidad activa, como es en el caso del setup de Sinara, donde el silenciado afecta a todo el equipo, te vuelves inmune a su habilidad de despertar de alma guerrera, puesto que no recibe daño por habilidad activa, por ende su habilidad no se activaría, lo cual no generaría ninguna instancia de sanación. Al contrario, si se juega con el setup femenino,
femenino habrá más probabilidades de generar más instancias de sanación. Por ejemplo, en el segundo 1, si se posee a Salma, la cual su habilidad despertar de alma guerrera, carga total, lo que hace es activar las habilidades de las comandantes mujeres una vez de forma directa, lo cual se puede contrarrestar por el efecto de la habilidad despertar de alma guerrera de Héctor. Lo que va a hacer es, cada vez que reciba un daño de habilidad activa, pues genere más instancias de sanación. Por lo general son 2 o 3, dependiendo de tu suerte. Ahí juega un poco el RNG de las habilidades. En este caso, pues Héctor superaría a Arslan si se tiene el setup femenino enemigo, o normalmente también genera más instancias de sanación que Arslan. Y bueno, en el setup de Sinara pues no generaría ninguna instancia de sanación, por lo que los ataques de debilidad no van a pasar. Bueno, continuando con los mejores curadores, hablaré de los 3 últimos, que son Lats, Enzo y Draco. Digo los 3 en una sola clasificación, ya que los 3 hacen lo mismo. La diferencia es que Lats cura la infantería, Enzo cura la caballería y Draco cura los lanceros. Cabe mencionar que para que las habilidades de despertar de alma guerrera de estos 3 comandantes se necesita tener la tropa para que la habilidad se active, por lo que yo siempre, cuando uso la sinergia de doble debilidad, siempre pongo a Draco con algunos lanceros por el tema de su habilidad despertar de alma guerrera. Te sirve de mucho, ya que contrarresta al combo femenino y son de los comandantes que generan más instancias de sanación que cualquier otro, y lo que hacen es curar a cada alineación cada 3 segundos a partir del segundo 14, por lo que en el segundo 14 tendrás 5 instancias de sanación para infantería, lanceros y caballería. Si usas los 3 al mismo tiempo, generarías a partir del segundo 14 15 instancias de sanación, por lo cual generarás más ataque de debilidad, logrando activar algunas habilidades. Si tienes comandantes, por ejemplo, como el Meñique o Airmidon, que se necesita pues un número determinado de ataques de debilidad para que la habilidad despertar de alma guerrera de ellos se active, pues te ayudará de mucho. Patelo de igual manera, él también depende de las instancias de sanación, ya que pues se puede activar hasta el segundo 11 si posees las armas de Lats y Draco. Ya lo había explicado en un anterior video sobre la habilidad despertar de alma guerrera de Patelo, y eso pues te ayudará bastante a contrarrestar al combo femenino, más que nada para ser específicos al estado de desarmado. Ya ese tema lo hablaré en otro video para que ustedes entiendan eso. Bueno, como les iba diciendo, para mí estos son los comandantes que pues los curadores, por así decirlo, los mejores curadores que hay, ya que pues te generará más instancias de sanación, puesto que cada 3 segundos a partir del segundo 14 va a generar 5 instancias de sanación, ya que estos comandantes, como puedes leer la descripción de su habilidad de despertar de alma guerrera, lo que hace es curar un 1% de los heridos por cada alineación de infantería aliada. O sea que en el segundo 14, que es el segundo que empieza, curará un 1%, el segundo 17 de igual manera, el segundo 20 también, 23 y así sucesivamente hasta llegar al segundo 40. Pues esto te servirá mucho para activar habilidades de dragón, la cual es, si vas en el combo de debilidad, te activará esta habilidad de dragón desgarrador, que necesitas pues por cada 10 ataques de debilidad lanzados vas a activar esta habilidad que genera un daño bastante bueno. También hay otra que se llama habilidad de debilidad de dragón, la cual pues pueden adquirir en la tienda. Si mal no recuerdo es esta. Sí, también por cada 10 ataques de debilidad la salud de la alineación se reducirá hasta un 15%. Recuerda que tienes que tenerla a +9 para poder activar esta habilidad. Hasta un 15% de reducción de salud de cada alineación. Hasta un 60% se puede llegar a reducir si tienes compañeros que te refuerzan a la hora de hacer un rally. Eso es bastante
comandante reducir 60% de salud a una alineación. De igual manera, el coeficiente de daño puede llegar hasta un 500% en incursiones y se activa hasta 10 veces esta habilidad. Con lo antes mencionado, necesitas curadores para poder activar la habilidad despertar de alma guerrera del comandante Jaime Lannister, lo cual pues hace que los ataques normales cambien a ataque de debilidad, los cuales te ayudarán a contrarrestar al combo femenino, y esos ataques de debilidad acumulados activarán otras habilidades de despertar de alma guerrera, como son del meñique, Air Medium, y también te ayudarán a activar habilidades de dragón, lo cual es la habilidad de debilidad de dragón y la habilidad de dragón desgarrador. Bueno, terminando este video, pues daré un veredicto final. La lista de mi top sería: en primer lugar Lats, Enzo y Draco. Segundo lugar sería Héctor, y tercer lugar sería Arslan. Pero Héctor podría variar entre segundo y tercero, ya que si te enfrentas contra el combo de Sinara, el cual hace que su habilidad de despertar de alma guerrera no funcione en esa situación, nada más. En situaciones normales creo que Héctor es un comandante que puede generar un mejor desempeño que Arslan. Bueno, ya es decisión de ustedes, pues pueden ir cualquier tipo de alineación. Para mí esta es la mejor que hay en todo el juego para personas de medio pago. Para cuentas maximizadas creo que cualquier tipo de combo le puede ir bien, ya que poseen pues acceso a comandantes como Cersei, Daenerys, Jon Snow, el meñique y otros comandantes caros más. En un video siguiente pues hablaré acerca de eso, combos o sinergias para jugadores de medio pago, ya que en mis anteriores videos hablaba de una forma meta para ballenas, por así decirlo, del peor combo al mejor combo, pero hay que adaptarlo a la realidad de cada jugador. Bueno muchachos, eso es todo acerca de cuál es el mejor sanador en el juego. Si te gustó el video, no olvides de dejar un buen like si fue así, ya que eso me ayuda bastante a poder seguir realizando videos como este. Y sin más que agregar, eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima. Bye, cuídense, nos vemos.